Hola, hablo con Pocket. Bueno, hoy retomando unos videos que iba a hacer. Me pone musiquita. A ver, unos videos que iba a hacer, pero bueno, como les comenté en el video pasado, bueno, un poquito mal de salud, pero bueno. Y fui otra vez para el doctor. No le quería hacer caso porque él me decía bueno, yo le dije a él que yo creo que es apendicitis. Y él me decía que no, que no, que no. Entonces me hizo unos exámenes ahí y tengo, bueno, una gastritis. Y bueno, me mandó un tratamiento ahí. Ya llevo como una semana y media y de verdad que me ayudó bastante el tratamiento. Pero pensé que era apendicitis porque el dolor que me estaba dando era allá abajo. Y no, el doctor me dice que debe ser que el colon lo tengo inflamado. Porque a mí me gusta mucho comer pasta. Yo soy italiano, mentira, no soy italiano, pero me gusta mucho la pasta. Y comer mucha pasta es malo para el colon, amigos. No hagan eso. Ok, por donde iba yo. Ajá, yo hice video del Chrono Trigger. Iba por el Baroque Uganda. Baroque Uganda. Déjame poner pausa de la musiquita. Ok. Este fue un usuario que me lo reportó. Me explicó exactamente dónde ocurren los errores. Yo hice las pruebas y lo corregí. Déjame ver por aquí. Adelantar el video. Ya tengo los videos pregrabados para no perder tiempo. Ve por aquí. Vamos a subir un poquito de volumen. Por aquí. A ver. Aquí. Me subí el volumen. Este es un juego de culto. Un juego que ahorita se está dando mucho a conocer. Como ven, el error es de stuttering y ralentizaciones en el sonido. Y también se siente un poquito en las animaciones. Este juego es algo perturbante. Perturbador. Bueno. Voy a enseñar aquí. Yo haciendo las pruebas, la corrección. Déjame adelantarlo. A ver. Por aquí. Yo pegándole porque este juego me recuerda bastante a los juegos esos de calabozo. No, está bien, no te pego. Bueno, aquí más adelante. Después uno entra a otra mazmorra. Aquí también se ralentizaba, yo me acuerdo. Pero aquí ya, bueno, aquí ya está la corrección. Dígame ese pescado con el cerebro en la frente. Parece un Nemesis. No, mentira, un Liker. Ok. Ahora iba yo con el Einhander. Einhander. Grabé la corrección de una vez porque me daba fastidio buscar dónde el juego se ralentizaba. Este juego sufría de ralentizaciones. ¿Y qué más? Sí, más que todo ralentizaciones. Stuttering. Puse uno de los niveles que más se ralentizaba para que vean la corrección. Este es uno de los niveles donde más se ralentiza. Ojo, yo soy malo en los juegos de navecita. Soy malísimo. No fue mi fuerte nunca. Este lo corregí por un compañero que me reportó por correo que le gusta mucho los juegos de nave. Él lo tiene en su Play 1, pero también lo quería jugar en el Play 2. En el PlayStation 2. Entonces él mismo me decía, bueno, mira,
el juego le falta esto, le falta aquello. Bueno, lo fui corrigiendo hasta dejarlo así. Porque él tenía el juego original en el Play 1. Claro, yo tengo el Play 1 también, pero no tengo el disco. Entonces me tuve que basar en... Le daba a él y él me ayudaba a hacer las pruebas y yo corregía. Porque no tengo el juego en físico. Aunque yo creo que aquí yo me puse vida infinita. Para no morirme. Si este era uno de los niveles que más se ralentizaba. Einhander. Ok. Ahora voy con... el Jade Cocoon. Que una persona para ver, que está jugando la versión, creo que era estadounidense. Él me comentó que había un cuelgue en un punto específico. Entonces él me comentó una vez que también quiere jugar la versión europea. Y yo no había corregido la versión europea, nada más la versión estadounidense y española. Entonces aproveché y también corregí la versión europea. Y la versión europea también tenía este cuelgue. También. Era avanzado en el juego casi al final. Cuando tú estás en el otro mundo. A ver por dónde era. A ver cómo es que se llama esa zona. Aquí sale. Nagi Village, Levan. Ahorita no me acuerdo cómo es que se llama esta parte. El otro mundo. Es como vendría siendo la segunda mitad del juego. Donde ya vas a llegar al final y luego te dejan, ¿cómo te digo? Capturar monstruos infinitamente. Esta es vendría siendo como la segunda parte del mundo de la libélula. ¿De la libélula o del escarabajo? Déjame ver, que no me acuerdo, ¿verdad? Me subí. Era más adelante. Era por aquí. Después que cruzabas el triángulo ese, me acuerdo yo. Se colgaba ahí. Y yo me acuerdo que en diciembre un chamo, una persona me había reportado esto también. Y yo pensé que era mentira. Pero esta persona me lo reportó y sí es cierto. Entonces me tocó corregirlo aquí. Y de una vez aproveché y corregí la versión europea. Que no la había corregido. Ya, me pasé. Era por aquí. Aquí. Bien, ya pasó el cuelgue. ¿Este es el nivel de la libélula o del escarabajo? De verdad que no me acuerdo. Es el segundo nivel de la segunda parte del juego. Porque saben que en la primera parte es cuando tú empiezas. Y luego ya no estás con tu esposa, sino que estás con otras chicas que son como unas hadas. O están transformadas en hadas. Este juego es un poquito, como te digo, artístico, ficticio, bien bonito. Ok, déjame ir por el otro. A ver. El Tecmo Deception Invitation to the Darkness. No sé qué broma. Este fue otro usuario que me reportó un cuelgue. Bueno, él me reportó un cuelgue, pero yo me di cuenta que el juego tenía más cuelgues. Así se llama, por aquí está la Tecmo Deception. Yo no conocía este juego, de verdad que me gustó. Ya lo pasé. No lo conocía. Aquí. Él me reportó este cuelgue específico, pero yo pues me di cuenta de otros cuelgues. Bueno, la corrección de todas maneras funciona para todos los juegos. Para todo para toda la zona del juego. Aquí tú caes en una trampa y un tipo atrás te está pegando. Entonces tú tienes que avanzar.
Por aquí se colgaba, me acuerdo yo. Y se colgó. Sí. A veces se colgaba aquí cuando tú atravesabas una pared que se podía abrir. Bueno, vamos a adelantar esta parte. Vamos a adelantarla. Aquí. Bueno, vieron, ya no se cuelga. Aquí te siguen los personajes así para matarte. A veces cuando hablabas con ella se colgaba también. Ok, ahora vamos a ver cuál era el otro. Ah, el Monkey Magic. Que es así, algo así como la historia del mono este de Goku. Saben que se basó Dragon Ball, pero es un jueguito de Play 1 que también ahorita está muy de moda. Que se está dando a conocer. Yo no sé por qué ahorita los juegos se están dando a conocer de Play 1 más que antes. Bueno, los que son así poco conocidos. Debe ser en parte por los youtubers que recomiendan los juegos. Que hacen videos. Miren. Ya se dan cuenta del error. Aquí. Esto tiene masivo de audio. Pero masivo. Vamos adelantado. Luego aquí también ocurría. Bueno, en casi todo el juego. Aquí cae un meteorito. Déjame adelantar la vaina, porque esto aquí es medio largo. Aquí. Horrible, horrible. Horripilante. Y bueno, aquí lo voy a corregir aquí. A ver. Aquí. Tengo el volumen alto. Bueno, como ven, ya no tiene ese estúpido masivo. Y aquí tampoco donde cae el meteorito. Ya. El estúpido ocurría cada vez que ocurría o un video. No, mentira. Cuando había una música, un tipo de música especial, y cuando habían diálogos y cuando habían animaciones de audio. Este era el antes. Y bueno, este es el después. Ay, no puedo abrir dos videos al mismo tiempo. Ah, creo que fui yo que edité eso en la configuración del reproductor. Estas son serias optimizaciones que estoy haciendo en los decodificadores de audio y video. Me falta todavía. Estoy en eso. Estoy ahí. También me estoy ayudando un poquito con la IA. Pero vamos avanzando en eso. Ok. Bueno, esos son los videos que iba a hacer ahorita. Ahorita que estoy mejorando la salud, bueno, voy a ponerme más fuerte con el POX. Y también tengo que organizarme, que tengo todo desordenado ahorita. Unas cosas que había hecho. Tengo que ordenarme. Bueno, me despido.